Buenos días, amigos televidentes, como siempre, un placer inmenso el formar parte de esta serie de consejos que día a día les proporcionamos en esta cita con el médico, con el propósito de que usted tenga una mejor calidad de vida, sobre todo si usted sigue los pasos que le indican nuestros especialistas cada día en la cita con el médico. Entramos en materia presentando a ustedes las notimédicas. Los jóvenes y las mujeres, según los expertos, son los más propensos a sufrir de depresión. Y esto se debe principalmente a factores biológicos, hormonales y psicosociales, así coincidieron especialistas en el tema desde México. Los especialistas en la conducta humana coincidieron en que por cada hombre que sufre depresión hay 2 mujeres con el padecimiento. Esta diferencia comienza a presentarse desde la adolescencia. Además, factores biológicos, hormonales y psicosociales favorecen la aparición de la depresión en el sexo femenino. El abuso físico y sexual, así como el maltrato, que es más frecuente hacia las mujeres, también son factores de riesgo para este grupo. La depresión, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es un trastorno mental que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. O sea, que no es una enfermedad que puede tomarse a la ligera porque presenta muchos riesgos y hasta la gente ni siquiera entiende por qué puede cometer ciertas acciones, porque está bajo los influjos de la depresión. Es la primera causa de discapacidad y contribuye a la carga mundial general de morbilidad. En el caso más extremo puede llevar hasta el suicidio y se calcula que cada año 800.000 personas a nivel mundial se suicidan. Ante la depresión es tratable y se puede prevenir, y sigue existiendo un estigma alrededor de este padecimiento, lo que provoca que la gente que la sufre no esté diagnosticada y por consecuencia no reciba un tratamiento adecuado. Ha sido nuestro primer tema de hoy en estas notimédicas, la depresión. Otra información para esta ocasión, en la continuación de esta cita con el médico, la otitis externa, claves para entender uno de los cuadros más frecuentes en los niños. Que los niños se zambullan y se mantengan mucho más tiempo debajo del agua de lo normal facilita la aparición de la otitis externa. En el ser humano, el sonido ingresa desde el exterior, pasando por el pabellón auricular, atraviesa luego el conducto auditivo externo, llega a la membrana timpánica, la cual vibra con el sonido, eso es ya en el oído medio, y luego pasa al oído interno para que posteriormente en el cerebro esas señales bioeléctricas puedan ser percibidas. Esas son las regiones del oído. La otitis externa suele ser un cuadro muy molestoso. No es una patología grave, pero es incómoda y ocupa entre el 15 y el 20% de las consultas médicas. Los síntomas más característicos, entre ellos es el malestar e incordio que produce quien padece este mal. Los signos son enrojecimiento de la piel, que recubre el conducto auditivo externo, que se conoce con el nombre de eritemia, y picor. El paciente necesita calmar de alguna manera esa molestia y en algunas oportunidades tiende a introducir algún elemento como llaves, hebillas, palillos, entre otras, para calmar dicha molestia. Elementos totalmente desaconsejables que podrían empeorar el cuadro y producir edema. La inflamación en algunas oportunidades puede ser muy intensa, al punto tal que el conducto puede cerrarse y entonces se agregaría otro síntoma que es la sordera, dando sensación u ocupación o sensación de plenitud en ese oído. Es importante que siempre al salir de la piscina usted se seque bien el conducto auditivo y también con los niños, y hablo del conducto auditivo externo, y colocar algunas gotas acidificantes para prevenir este cuadro tan molesto. Se recomienda cumplir con el tratamiento médico y evitar sumergir la cabeza en el agua durante aproximadamente 7 días o hasta que el médico indique la alta correspondiente. En otra información para hoy, ¿cómo identificar a la araña que dejó en terapia intensiva a una niña de 3 años? ¿Y qué hacer ante una picadura de esta araña? Aunque las picaduras de la araña del rincón son poco comunes, el ataque de esta clase de arácnido venenoso dejó en terapia intensiva a una niñita de 3 años oriunda de Argentina. El hecho ocurrió cuando la menor festejaba su cumpleaños y sus padres notaron que presentaba un hematoma en el ombligo producto de una picadura. La rápida reacción de los padres, que la llevaron inmediatamente al médico, permitió que los doctores le suministraran el antídoto correspondiente y le salvaran la vida a la infante. Si bien la evolución de la niña es buena, esta continúa en observación en terapia intensiva por las graves lesiones que sufrió en la piel, a la altura del estómago, y por las afecciones que le presentaron en el hígado y el riñón. La araña del rincón, que pertenece a la especie Leucoceles,
Es llamada de esa manera por su capacidad de esconderse en zócalos, grietas y rincones de difícil acceso y poca higiene. Son de color marrón, marrón claro, no miden más de 3 centímetros, se mueven velozmente y tienen la cola ligeramente alargada y peluda. Suelen aparecer en épocas de temperaturas elevadas y en lugares con poca luz. En un principio la picadura provoca un intenso dolor, muchas veces descrito como un pinchazo, y luego sensación de quemazón. En algunos casos aparecen signos como fiebre, escalofríos, náuseas, sudoración, dolor de cabeza, abdomen y agitación. A veces uno no reacciona ante una picadura y desiste de ir a atenderse a un médico. Lo que hay que saber es que, en estos casos, el tiempo juega un rol importantísimo porque el veneno actúa de manera más potente cuando se trata de menores de edad por su tamaño y su peso. Hay pocos especialistas en la República Dominicana que saben detectar cuando se trata de la picadura de la araña del rincón. Y ponga mucha atención a lo que voy a decir. El veneno de esta araña contiene poderosas enzimas proteolíticas que destruyen todo lo que tenga proteínas, pudiendo ser 15 veces más tóxico que el veneno de una cobra y 10 veces más potente que la quemadura con ácido sulfúrico. Ponga mucha atención cuando usted ve una araña por ahí, sea de la especie que sea, y no la deje que entre en contacto con su niño, ni siquiera de manera lejana, ni con usted tampoco. Terminamos con las notimédicas y tendremos dentro de un momentito la palabra del día que se llama dismorfofobia. Estaremos definiéndola después de esta pausa comercial en la continuación de esta cita con el médico. Más diversión todo el día y la noche. Oxígeno, Oxígeno 102.5. La radio que domina. TV Éxitos es el primer y único canal en República Dominicana dedicado a la música, videos, entrevistas, estrenos, conciertos. Estamos en la web tvexitos.net. Síguenos, @tvexitoshd. Cita con el médico. Cada día un especialista de primera a su servicio. Bajo la conducción profesional del reconocido comunicador Víctor Castillo. Por Telecontacto 57, el canal de Santiago. Como le prometimos en el segmento anterior de esta cita con el médico, definiremos de inmediato lo que significa la palabra dismorfofobia. La dismorfofobia o trastorno dismórfico es un trastorno clínico común, pero muy poco estudiado. Mire a Michael Jackson lo que le ocurrió, que hace que la persona que lo padece sienta y piense que tiene un defecto físico o crea que un pequeño defecto es algo mucho más grave e incluso llega a imaginarlo. La persona se preocupa tanto por ello que termina afectándole a su vida diaria. Los médicos no saben con precisión cuántas personas tienen este tipo de trastorno, porque a menudo las personas afectadas lo mantienen en secreto. La dismorfofobia suele comenzar en la adolescencia, pero puede afectar a grupos de todas las edades y se da tanto en hombres como en mujeres. Entre las preocupaciones más frecuentes están los defectos faciales, como la piel, la boca, la nariz o el pelo. Y en el caso de las chicas, que sumarían las mamas, o pueden referirse a aspectos más globales como sentirse feo. Entre las causas encontramos la baja autoestima, que va poco a poco inundando a la persona de pensamientos negativos, sobre todo hasta que acaba llegando a su propia imagen corporal. El entorno tiene un papel muy importante debido a que una persona que sufre acoso tendría más posibilidades de sufrir ese trastorno. La familia es otro punto destacable y que puede provocar esa baja autoestima en la persona que acaba llevándola a la dismorfofobia. También se da con frecuencia en personas con trastornos de la conducta alimentaria y estamos hablando de anorexia o bulimia. La etapa más común en la que aparece es en la adolescencia porque es cuando empiezan las preocupaciones en el propio aspecto físico.
Los síntomas de la dismorfofobia varían en cada caso. Los principales síntomas son los pensamientos obsesivos acerca de los defectos percibidos, depresión, ideas y creencias delirantes relacionadas con dichos defectos, así como ansiedad y muy baja autoestima. Algunas personas evitan el contacto social porque les genera ansiedad y estrés. Otras personas que sufren de dismorfofobia se exponen al público, pero están constantemente nerviosas y acomplejadas. Aquellos que sufren la dismorfofobia tratan de ocultar aquellas partes de su cuerpo que les preocupan, usando muchísimo maquillaje, cambiando su postura corporal o usando un exceso de ropa. Además, establecen costumbres rituales como mirarse al espejo constantemente durante largos periodos de tiempo. El tratamiento para tratar esta enfermedad incluye terapias psicológicas, medicamentos o ambas cosas, según la gravedad del trastorno. Cuando usted como padre observa que un muchacho tiene ese tipo de problema, acude inmediatamente a su psicólogo o a su psiquiatra para tratar el trastorno que se llama la dismorfofobia. Esta ha sido la palabra del día en la cita con el médico. Tenemos otra pausa comercial y regresamos en un momento a la continuación desde su espacio Cita con el médico. Gracias. Más diversión todo el día y la noche. Oxígeno, Oxígeno 102.5. La radio que domina. TV Éxitos es el primer y único canal en República Dominicana dedicado a la música, videos, entrevistas, estrenos, conciertos. Estamos en la web tvexitos.net. Síguenos, @tvexitoshd. El proyecto Santiago Ciudad Saludable es un proyecto integral de salud que viene a cambiar la vida de los ciudadanos de Santiago de una forma de vida sedentaria a un nivel de vida de actividad física y saludable. Empezó como un sueño, incluir en la psiquis de cada ciudadano de que podemos vivir mejor, de que podemos vivir más saludable. Enhorabuena, bienvenido de corazón, gracias a ustedes y a seguir fortaleciendo el orgullo que tenemos de ser santiagueros y de ser dominicanos. Muchísimas gracias. Señores, yo me siento sumamente emocionada de volver a mi ciudad corazón con un proyecto como este, Santiago Ciudad Saludable. Cita con el médico. Cada día un especialista de primera a su servicio. Bajo la conducción profesional del reconocido comunicador Víctor Castillo. Por Telecontacto 57, el canal de Santiago. Amigos, gracias por permanecer con nosotros en esta continuación de su cita con el médico por el 57. Tengo el honor y el placer de presentar a ustedes al doctor Santiago, que estará con nosotros, un reputado cardiólogo de esta ciudad de Santiago, José Miguel Santiago, para ser exacto en su nombre, con quien compartiremos los próximos minutos y estaremos hablando del dolor en el pecho, dolor torácico, pero desde el punto de vista de la cardiología. Doctor, muy buenos días. Buen día. Fíjese, el dolor torácico puede deberse a múltiples causales. Entonces, ¿cuál es el procedimiento mediante el cual el cardiólogo determina su relación con alguna afección con el corazón?
Sí, mira, el dolor torácico es aquel dolor que se presenta en la región torácica, que comprende la base del cuello y la parte superior del abdomen. Cualquier dolor que se presente en esta región se va a definir como dolor torácico. En esta área, en el área torácica, hay varios órganos donde puede provenir la causa del dolor. Por ejemplo, ahí están los pulmones, está el corazón, está el esófago, la propia caja torácica, que está compuesta por músculo, por las costillas y por cartílago. Y también hay dolor torácico de origen psicógeno, que es cuando no se encuentra una causa orgánica. Los deportistas y todo aquel que lleve su cuerpo al extremo sufre sentir malestares típicos de su accionar, como náuseas, mareos, sudoración excesiva y hasta síncopes, una sensación de un inminente desmayo. Sin embargo, todo puede ello resultar en algo benigno. Habla un poquito más sobre ese aspecto. Sí, te mencioné varios órganos de donde pueden venir el dolor torácico. Dependiendo del origen de ese dolor, pues de la misma manera se van a manifestar los síntomas de dolor y otros síntomas acompañantes, como lo que mencionaste, como el mareo, como las náuseas. Por ejemplo, las náuseas son frecuentes cuando hay síntomas gastrointestinales, cuando hay reflujo, cuando hay úlcera que provoca reflujo hacia el esófago, que es el principal órgano gastrointestinal que desciende por la caja torácica. Entonces, una afección en el esófago o en la parte superior del estómago podría provocar náuseas y también mareos. Otro punto importante para determinar o tener una idea de dónde proviene el dolor son las características del dolor. O sea, hay un dolor que es un dolor punzante, como punzones. Hay otro tipo de dolor que es un dolor opresivo. Y sus irradiaciones. De acuerdo a la irradiación también te puedes orientar de dónde proviene. Por ejemplo, un dolor torácico que sea opresivo, que se irradie a espalda, a cuello o a los brazos, podría ser un dolor de origen cardíaco. Ya cuando es un dolor que se modifica con los movimientos respiratorios, cuando tú inspiras y te duele, podría ser de origen pulmonar. Si ese dolor te empeora con los movimientos, podría ser un dolor muscular. Esto no es 100% cierto en todos los casos. Y siempre recuerdo una frase que decían muchos de mis profesores, que en medicina 2 más 2 no son 4. Correcto. Porque puede que un dolor punzante, que no es característico del dolor cardíaco, se presente y sí se esté presentando un infarto. Por eso es lo importante, desde cuando se sienta un dolor en el tórax, lo importante es de acudir al médico y no de llevarnos de lo que escuchamos o de lo que leemos, porque como le digo, en medicina 2 y 2 no son 4, y un dolor de origen cardíaco o cardiovascular puede ser fatal, puede ser mortal, si no se detecta y no se toma la medida del lugar a tiempo. Yo diría que los resultados de esta investigación por parte del médico están expuestos a la pericia de ese especialista, porque yo no entiendo por qué en la terminología médica utilizan el término benigno. Nada es benigno si usted está enfermo, pero en ocasiones son sencillamente unos síntomas que no le llevan a ninguna posición de peligro. Bueno, tienes razón, nada es benigno, porque benigno si tienes una afección no es bueno, benigno es bueno. Yo diría que benigno es sacarse el loto. Estamos de acuerdo. Sí. Pero lo que sí que hay afecciones, hay enfermedades que son más graves que otras y que requieren una atención inmediata. Por ejemplo, no es lo mismo que tengas un dolor torácico del tipo muscular, que sí te va a limitar en tus actividades diarias, sí te va a presentar una incomodidad y no te va a permitir desarrollar tu día a día, pero puede que no atente contra tu vida. Sin embargo, si ese dolor es debido a un infarto o a una disección de aorta, ya es algo grave que atenta contra tu vida. Entonces, más que benigno, sería la urgencia con la que debe tratarse ese dolor. Y es por ello que es muy válida su recomendación
de que las personas que sienten algunas afecciones en esa área consulten con su médico de inmediato porque él es el especialista en la materia y es el que va a determinar hasta dónde ha llegado esa afección. Claro. Doctor, dígame. Tú sabes que el médico se forma y el especialista para especializarse en cierta patología. El cardiólogo es uno de los más indicados para manejar estas afecciones, ya que uno cuenta con la pericia, como bien lo dijiste, y se auxilia de otras herramientas diagnósticas como análisis de laboratorio, como pruebas de imágenes, como por ejemplo el electrocardiograma, la radiografía de tórax y otros estudios más especializados dependiendo de la sospecha diagnóstica que se tenga. Y corríjame si estoy equivocado, pero de acuerdo a las investigaciones que realizamos para llevar a cabo este tema, se determinó que la angina de pecho es la causa clásica del dolor. Y yo quiero saber qué otros órganos que están a ese alrededor se comprometen con una angina de pecho. Bueno, el principal que se compromete con una angina de pecho es el corazón, es el principal. Pero hay algo que bueno que mencionaste este punto porque hay algo que debemos aclarar. Gracias a Dios, la angina de pecho y los infartos no representan la mayor parte de causa de dolor torácico. Son las que, uno de los que menos representan, porque si no, imagínate que cualquier dolor de pecho, su causa principal sea angina o infarto, entonces mucha gente moriría. La causa principal son los dolores de causas musculares, de causas propias de los huesos, de la costilla y de sus cartílagos. Y también hay causas pulmonares como la neumonía, como la pleuritis, que son más frecuentes que el infarto. Sin embargo, es muy importante que cada vez que se tenga un dolor torácico, se vaya al médico para descartar dolores torácicos que puedan atentar con la vida, como ya le mencioné. Estando un paciente en reposo y de repente sufre una angina de pecho, ¿significa eso el advenimiento de algo mucho más grave? Bueno, una angina que le dé en reposo a un paciente, cuando hablamos de angina, hablamos de un dolor torácico que proviene del corazón, que es la antesala de un infarto. Entonces, si se presenta en reposo, quiere decir que esa angina es inestable y que ya representa una antesala para presentar a un infarto. O sea, que aparezca un dolor anginoso en reposo, hay que prestarle mucha atención. Hoy día existen una cantidad inmensa de instrumentos que ayudan a elaborar un diagnóstico acertado por parte del médico. Sin embargo, aún así persisten los errores. ¿Qué hacer para evitar estos errores, doctor? Bueno, lo que pasa es que, como te dije, el dolor torácico tiene múltiples causas y es deber del médico y del paciente acudir y revisar de manera minuciosa todas las causas, haciendo énfasis en las causas más mortales que atentan con la vida. Es posible que quizás un paciente se quede en casa cuando tenga un dolor torácico porque se lo atribuya a que es un dolor muscular. Quizá por la característica que mencioné aquí, el paciente dice, bueno, es un dolorcito leve, que cuando me aprieto me duele, esto es muscular. Pero como dije anteriormente, en medicina 2 y 2 no son 4, hay que acudir al médico para descartar que no sea cardíaco. O sea, ya en el médico, el mismo doctor debe tener la pericia y la sabiduría para descartar que ese dolor es muscular y no es debido a otras causas fatales como infarto, como disección, como neumotórax, como hemotórax y otras causas que son ya más mortales. Doctor, nos encontramos en nuestro recorrido siempre en la investigación acertada para llevar a cabo usted las preguntas que usted necesita para exponer al televidente los temas que tratamos acá. Nos encontramos con un tema que nos produjo algo de gracia. Reflejos vagales. Eso tiene que ver con la vagancia. Explíqueme bien eso. No, el nervio vago es uno de los nervios principales del cuerpo y que tiene como función moderar ciertos reflejos, ciertas funciones del cuerpo, como por ejemplo
El nervio vago estimula el reflejo de las náuseas y de los vómitos. Si lo estimulas, también puedes tener una sudoración profusa, porque está en contacto íntimo con las glándulas sudoríparas. Está en contacto también con el corazón y con los vasos sanguíneos. Por ende, puede subir o bajar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y también el estado de ánimo del individuo. El sentir popular comprende que el corazón no avisa cuando te va a matar. Dicen que es el asesino silente. Sin embargo, el latir más rápido o más lento de lo normal puede necesariamente conllevar a una arritmia. Podríamos estar hablando ahí de una cardiopatía importante. Sí. Mira que tú mencionaste un punto muy importante para mí. Qué bueno que lo tocaste. Porque sí es verdad, he escuchado a algunos pacientes y alguna gente, amiga, que uno tiene una conversación, que dice que el dolor torácico proveniente del corazón, del infarto, no duele, es silente. Y no es así. Un dolor torácico del corazón duele y duele mucho. Y pone a gritar, pone de rodillas, te pone en esta posición así, Sí. al más guapo, al que menos miedo le tiene dolor. O sea, duele y duele mucho. Es que hay que prestarle mucha atención. O sea que, como siempre, cuando siente usted un dolor intenso en esa área del cuerpo, debe acudir inmediatamente a su cardiólogo porque él es el que tiene la última palabra. Doctor José Miguel Santiago, el tiempo lamentablemente, como siempre, nos traiciona y concluimos esta interesantísima conversación en la cita con el médico. Fue un placer hablar con usted en el día de hoy. El placer es mío. Y ustedes, amigos televidentes, los esperamos mañana en otra emisión de este su espacio Cita con el Médico por el 57. Feliz resto del día para todos.